Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Claudia, del Departamento de Formación de Codicen. Buenas tardes. Lo que le vamos a pedir es que apaguen los micrófonos, así la doctora puede exponer. Y vamos a tener con nosotros a la doctora Lucía Petit, médica de la Dirección de Servicios Médicos de Prevención y Salud en el Trabajo. Fue integrante de un equipo que trabajó con patología de la voz. Así que las dudas y las consultas que tengan lo hacen a través del chat o esperan a cuando termine la exposición de la doctora a realizar las consultas pertinentes. O lo van haciendo a través del chat como ustedes quieran irlo trabajando. ¿Está? Bueno, lo dejo con la doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía Claudia, mi nombre es Lucía Petit, soy médica integrante actualmente del Departamento de Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo de la ANEP. Y bueno, esta actividad la pensamos como algo dentro de lo que es prevención de los docentes. Nos parece muy importante tratar este tema, aunque no sea desde la especialidad misma, pero sí con un enfoque integral de la salud. Hay un micrófono abierto, si alguien puede... A ella está. Bien. Y viendo el enfoque desde el autocuidado, ¿verdad? Voy a empezar a pasar la presentación y vamos viendo los diferentes puntos y aportes que quisiéramos dar para que cada uno después vea cómo es su caso y cómo enfocar los factores que pueden estar influyendo en la voz. Ahí vamos a compartir. ¿Lo ven bien? ¿Se ven bien? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Se ve bien. Sí, se ve correcto. Perfecto. Bueno, aquí marcamos algunos puntos que dan la importancia al tema y en particular hay datos estadísticos que hace algunos años eran de otros países en los cuales participaba Uruguay. Actualmente en el 2019 se hizo un estudio con docentes uruguayos en donde se analizaron afecciones que podían aparecer con frecuencia en los docentes y se vio que las afecciones de la voz, las disfonías y otras similares se presentaban con una frecuencia considerable en conjunto con afecciones de osteomusculares y digestivas. Esos serían, digamos, las más frecuentes. Por esa razón es que nosotros también tomamos este tema como algo prioritario. Además, el 16 de abril se conmemora el Día Mundial de la Voz y nos parece importante recordarlo, particularmente en los docentes que son profesionales de la voz, necesitan la voz para trabajar y por lo tanto es necesario que también los docentes conozcan cómo cuidar la voz, cómo es la mejor forma de cuidar la voz. Y la mejor forma es participando activamente de ese cuidado que puede ser a través de los prestadores de salud en algunos casos, pero cuando la persona está informada, tiene conocimiento sobre los síntomas o elementos que pueden estar afectando su salud, hace que el cuidado sea optimizado, ¿verdad? Es decir, cuidar la salud desde el autocuidado, complementando lo que puede llegar a ser la atención de la salud integral de la persona. Aquí mencionamos
lo que les decía, tomado de las estadísticas, las afecciones frecuentes que se presentan en los docentes. También agregaríamos alteraciones emocionales que no están escritas aquí porque aparecen en el listado un poco más abajo, pero igual me parece importante mencionarlo porque también influyen, como vamos a ver más adelante, en las alteraciones de la voz. La frecuencia aproximada de alteraciones de la voz que se vio fue un 51% de los casos. Las consultas que se realizaron, las encuestas, fueron de 6 meses anteriores a la realización de la estadística, ¿verdad? Y vemos aquí cuál es la importancia de la voz, ¿verdad?, ligada a varios factores. Tomamos a la voz como un medio de comunicación. Es muy importante que la voz hace que el discurso tenga mejor llegada a las personas también, y permite expresar ciertas emociones y eso mejora también muchas veces la comunicación en la tarea docente. Además mencionamos a la voz como un instrumento de trabajo, como dijimos anteriormente. Y nos parece muy importante referir que el cuidado de la voz es un cuidado integral, porque la voz forma parte de todo un sistema. Si pensamos en la salud psíquica, en la salud física, en el ambiente, ¿verdad? Todo esto va a determinar la voz, ¿verdad? Y los factores que pueden influir sobre la emisión de la voz. Sí, el cuidado de la voz, entonces, como decíamos, requiere atender todo el cuerpo. Vamos a ver cómo es el mecanismo por el cual se produce la voz, ¿verdad? Y aquí hacemos referencia al aparato respiratorio, que es donde se da la corriente de aire, ¿verdad?, que va a circular partiendo de los pulmones, y vamos a ver cómo que va impulsada para ver luego los cuidados a tener. Sube por la vía respiratoria hasta llegar a un sector que es la laringe, donde están los elementos encargados de la vibración. Hay un pasaje, un flujo aéreo que determina la vibración de lo que mencionamos como cuerdas vocales, que en realidad son repliegues vocales, porque no es que sean cuerdas, tienen distintas estructuras que le dan la forma de pliegues que ellos vibran, generan, vibran por la circulación del aire, y luego ese sonido sube, es articulado a nivel de la boca, de la cavidad bucal. Hay elementos también que hacen que esto resuene, ¿verdad? Ahí se transforma el sonido en la voz, en la articulación de la palabra. Luego hay una retroalimentación en el oído y hay elementos reguladores a nivel nervioso, ¿no?, neurológico. Aquí hacemos referencia a la laringe, que es la zona que nosotros marcamos donde se encuentran las cuerdas vocales, como para mostrar específicamente este sector que se menciona tantas veces en la afección de las cuerdas vocales. Esto es una vista de perfil. Este hueso lo tenemos en la base debajo de la mandíbula. Podemos tocar por debajo, si ponemos nuestra mano en el cuello, sentir la vibración al hablar en esta zona de laringe, y luego más abajo, en la parte inferior, como referencia, sería el hueco que queda al final del cuello y al comienzo del tórax, donde estaría la finalización de la laringe, donde nosotros logramos sentir las vibraciones al emitir los sonidos, ¿no? Aquí se hace una división
de la laringe en distintos sectores, en la glotis, donde anteriormente veíamos que se marca la proyección de los pliegues vocales que están internamente. Nosotros lo estamos viendo desde afuera, externamente. Los pliegues vocales están en la parte interior de la laringe, que ahora vamos a mostrar un corte, ¿verdad? Aquí es como si nosotros cortáramos transversalmente la laringe y ahí miráramos la zona interior. Estos serían lo que se denominan las cuerdas vocales, ¿verdad? Que son los repliegues vocales, que se habla de verdaderas y de falsas. Verdaderas, estas que están marcadas aquí, y se habla de las falsas, una zona de tejido que está contiguo, ¿verdad?, a lo que se mencionan las cuerdas, los pliegues vocales. Ellas tienen un movimiento, se cierran y se abren en el pasaje del aire, ¿verdad? Y es ahí donde se da la vibración, y que es fundamental mantener y cuidar todo lo que rodea, ¿verdad?, la laringe, para que se dé adecuadamente la vibración y los bordes de las cuerdas vocales no se lesionen, que es lo que puede ocurrir cuando, por ejemplo, se hace o lo que se denomina o abuso vocal o mal uso. El abuso vocal muchas veces vinculados a sonidos como gritar, ¿verdad?, expresiones que hacen que hayan movimientos bruscos, y el mal uso vinculado a una técnica vocal inadecuada, ¿no? Vamos a ver ahora que la técnica vocal tiene que tener algunos elementos claves, ¿no? Aquí mostramos parte también de la anatomía, ¿verdad? Referimos nuevamente en otro enfoque a la laringe y, ¿verdad?, estructuras ya más detalladas a nivel de la cara. Aquí hacemos un resumen, digamos, de lo que ocurre al emitir la voz, y hacemos una división como para tener una referencia de lo que ocurre cuando sale el aire del aparato respiratorio. La fuente de aire, que es a nivel de los pulmones, ¿verdad? Y esta fuente de aire está impulsada por todo lo que rodea los pulmones, la caja torácica, y un músculo que es muy importante, que es el diafragma, que está en la parte inferior. Hoy en la primera imagen estaba en la parte respiratoria. Es un músculo que divide el tórax del abdomen y que tiene movilidad, ¿verdad?, ascendente o descendente de acuerdo al movimiento respiratorio. Al inspirar, baja para que los pulmones tomen aire. Al expirar, sube, ¿verdad?, y cambia su curvatura, ¿verdad?, para contribuir al movimiento del aire para que salga, que es en el momento que se da la fonación. Los elementos vibradores que están a nivel de la laringe, como mencionábamos, con los pliegues vocales, y elementos resonadores que se van a dar en la parte del aparato respiratorio superior. Mencionamos nuevamente, porque nos parece importante destacarlo para el momento de tener en cuenta los cuidados de la voz, que en la emisión de la voz interviene todo el cuerpo, y la postura, fundamentalmente la postura corporal, es muy importante, el modo en que respiramos también, ¿verdad?, y el estado emocional, y en conjunto con el entorno o factores ambientales, que hace que la emisión de la voz pueda ser variable, ¿verdad? Aquí mencionamos algunos factores que pueden presentarse en diferentes situaciones y que pueden a largo plazo perjudicar la emisión de la voz. La mala postura corporal, como hacíamos referencia, es importante que todos los músculos mantengan un equilibrio en nuestro cuerpo. En la emisión de la voz particularmente
los músculos que permiten que el aire se movilice a nivel abdominal, el diafragma, los músculos intercostales, la musculatura del cuello, ¿verdad? También es muy importante, y eso está en una postura general que uno puede adoptar. Entonces, esto puede cambiar la emisión de la voz y por tanto también cómo se posicionan los distintos elementos de la emisión de la voz, los distintos elementos que determinan la voz y por tanto el cuidado de los mismos. El hecho de gritar también puede tener una repercusión negativa en la emisión de la voz y en el cuidado de los elementos que integran, que determinan la fonación, la respiración vocal, el ambiente ruidoso y la técnica vocal inadecuada. Aquí nos detenemos un poco en lo que es la salud para destacar la importancia que nosotros damos en lo que es el autocuidado, es decir, la participación activa que uno puede hacer de su salud teniendo conocimiento de los elementos importantes y en la detección de elementos iniciales que pueden estar indicando que hay alguna alteración en nuestra salud. También es importante tener presente que hay diversos factores que son modificables, que hemos visto en nuestra tarea en el Centro de Patología de la Voz en su momento, que son factores modificables que pueden mejorar el rendimiento vocal. En algunas ocasiones hay afecciones que en sí mismas pueden determinar alteración de las cualidades de la voz, pueden determinar una disfonía. En otros casos no son únicamente estos factores, pero contribuyen. Entonces, el mejorar alguno de estos factores hace que mejore también el rendimiento vocal. Hacíamos referencia a los factores posturales, que los mencionamos anteriormente. Hay afecciones respiratorias, ¿verdad? Afecciones respiratorias a nivel alto, fundamentalmente las alergias, que determinan congestión, ¿verdad? De las vías respiratorias y por tanto puede haber una interferencia en la emisión de la voz. Por eso es importante que si uno presenta alergias, realice el tratamiento adecuado. Hay otras afecciones respiratorias que son de las vías respiratorias más bajas, como ser el asma, el broncoespasmo, que también es muy importante porque limita la emisión del aire, la salida del aire de las vías respiratorias. Con respecto a las afecciones digestivas, es importante mencionar el reflujo gastroesofágico, es decir, el pasaje de contenido digestivo hacia el esófago, que está más alto por deficiencia de los esfínteres esofágicos, que es lo que limita el pasaje de contenido digestivo al esófago, y a su vez, además del reflujo gastroesofágico, muchas veces se presenta lo que se denomina reflujo faringolaringio, que es puede ser menor en cantidades o puede ser a modo de vapor, y pasando contenido o gases desde la faringe a la mucosa laringea, que es muy sensible a toda sustancia que puede ser irritante. Entonces puede determinar alteraciones en la voz. Otras afecciones digestivas están vinculadas a el hecho de lo que puede determinar distensión abdominal,
porque la distensión abdominal interfiere en el movimiento del diafragma, ¿verdad? Que es fundamental en la emisión de la voz. También las afecciones psicológicas pueden alterar la dinámica de la emisión de la voz. Es importante que si uno tiene alguna alteración emocional, pueda identificarla y tratarla, ¿verdad? Que esto también va a contribuir a optimizar el rendimiento vocal. Y con respecto a las enfermedades endocrinológicas, vamos a mencionar las que se ven con mayor frecuencia, que están vinculadas a la glándula tiroides. La tiroides, que puede presentarse como una secreción en menor cantidad de lo que debería ser de la hormona tiroidea, es decir, el hipotiroidismo, en donde se pueden ver afectados los pliegues vocales y ahí determinar alteraciones de las cualidades, de las características de la voz. El tratamiento adecuado hace que esto mejore cuando está en hipotiroidismo. Cuando hay un exceso de hormona tiroidea en el hipertiroidismo, lo que se puede ver fundamentalmente es una alteración en la dinámica, en los movimientos respiratorios que alteran también, pueden alterar la voz y que el tratamiento también mejora el rendimiento vocal. En otras ocasiones se han visto afecciones vinculadas a la cirugía, alguna lesión posterior a la cirugía de la inervación de la laringe, que bueno, tiene su tratamiento específico. De las alergias mencionamos inicialmente lo que puede repercutir en la vía respiratoria superior fundamentalmente, y es muy importante su tratamiento. Y especialmente mencionamos el tabaquismo, que actualmente se trata en todos los prestadores de salud. Hay lugares a donde se puede acudir y que puede determinar alteraciones considerables, ¿verdad? A nivel de la voz, a nivel de todo el cuerpo. Entonces nos parece importante mencionarlo con un aparte. Y hay alguna afección particular que a veces requiere un tratamiento especial cuando se combina el tabaquismo con el consumo de alcohol y con un abuso vocal, ¿verdad? Que es lo que se denomina, no importa el nombre, pero sí tener la idea de que la combinación de esos factores puede determinar lo que se llama el edema de Reinke, y que tiene un tratamiento específico. Se nota la voz más grave, molestias, y bueno, es necesario atenderlo, ¿verdad? Cuando uno tiene estos factores, atenderlo para hacer el tratamiento adecuado, además de dejar el tabaquismo. Aquí mencionamos recomendaciones importantes para el cuidado de la voz, teniendo en cuenta los factores más importantes. Fundamental es informarse, tener formación, si bien no en detalle, pero tener las ideas más importantes de cuáles son los factores de riesgo y las medidas de prevención correspondientes a nivel ambiental y a nivel individual, ¿verdad? El segundo punto que nos parece muy importante es considerar la necesidad de aprender la técnica vocal. Y digo esto porque hay personas que naturalmente aplican la técnica vocal adecuada, es decir, la postura, la respiración, la impostación, todo lo que implica una técnica vocal que es enseñada por los especialistas, por los fonoaudiólogos, ¿verdad?
Entonces, es importante que uno vea si necesita aprender la técnica vocal o consultar para ver si la técnica vocal que uno aplica es adecuada. Con respecto a la postura que hemos hablado, la postura es necesario que sea confortable, erguida, simétrica, que no tengamos molestias en ningún sector muscular, porque esto repercute negativamente. Las técnicas de relajación ayudan mucho para el equilibrio muscular. Es importante practicarlas regularmente. En verdad, esto va dando el equilibrio en forma progresiva. Cuando uno detecta que tiene contracturas, ver de qué manera uno puede aplicar técnicas de relajación en distintos sectores. Hay diferentes ejercicios que uno puede practicar, muchos de ellos son sencillos y se pueden practicar en momentos en que uno no está trabajando, por ejemplo, y de ese modo ir manteniendo el equilibrio muscular. Algo muy importante que se debe evitar es el hecho de carraspear y también prestar atención si uno tiene necesidad de carraspear, por qué es y consultar, ¿verdad? Otro punto importante es no gritar, evitar hablar en lugares con mucho ruido, que a veces no es fácil, pero bueno, buscar si no alguna alternativa de usar, por ejemplo, algún elemento que pueda amplificar la voz para no tener que forzar en la voz. Porque a veces sin darse cuenta uno eleva el tono, ¿verdad? O el volumen, o cambia las características de la voz y esto puede resultar negativo. Aquí también hacemos referencia al ruido ambiental. Otras recomendaciones que son importantes es la hidratación adecuada. La hidratación, que la mejor y verdadera hidratación es con agua. A veces uno consume diferentes líquidos que no hidratan adecuadamente, entonces hidratarse con agua es lo mejor. No usar en exceso el teléfono, que a veces no es fácil, pero bueno, tratar de limitar lo que se pueda. Al hablar, ver la intensidad, que sea una intensidad que uno la sienta adecuada, que es habitualmente la intensidad media, no ir a la gama de emisión que a uno no le resulte cómodo. Y es necesario en el día tener espacios de reposo vocal. El otro cuidado, y hay algunos docentes que por la materia que dan necesitan cuidar, es el no hablar durante el ejercicio, particularmente cuando es intenso. Pero es recomendable limitar la fonación durante el ejercicio. Y muy importante es aprender a reconocer cuáles son los síntomas iniciales de la fatiga vocal. Aquí mencionamos algunos de ellos, como es el dolor de garganta, la sequedad, también es como la sensación de cuerpo extraño en la garganta. Todo eso es importante que sea reconocido y que la persona consulte para ver si es necesario hacer alguna corrección a nivel de la técnica vocal o de alguna afección como las que hemos mencionado, que se pueda mejorar. Y en casos de que uno presente alteraciones de la voz, disfonías o molestias, ya sea en la garganta o en el cuello, es recomendable consultar a la brevedad al médico especialista, ¿verdad? Otorrinolaringólogo. Evitar el tabaquismo, como decíamos anteriormente, a los servicios dedicados a este tema.
no consumir alcohol en exceso también, es una de las medidas recomendadas en el cuidado de la voz, y evitar todos los elementos que sean irritantes, ¿verdad? Productos químicos, por ejemplo, que pueden dar irritación de la mucosa respiratoria. Otro punto importante es el consumo de alimentos, limitar el consumo de todos aquellos alimentos y bebidas que generan distensión abdominal, que pueden ser irritantes, que puedan favorecer el reflujo gastroesofágico, que puede alterar la voz. Cuando uno está dando clases, es conveniente que la ropa que utilice no genere presiones fundamentalmente abdominales, que son lo que limitan la técnica vocal, no permiten que la técnica vocal sea adecuada por los movimientos que uno tiene que realizar, respiratorios, ¿verdad?, para emitir la voz. Realizar ejercicio siempre es recomendable para todo el organismo y particularmente para mantener el equilibrio muscular que referíamos hoy, además de todos los beneficios que tiene el ejercicio. Y también, si es posible, realizar actividades también con frecuencia que permitan mantener un equilibrio emocional. Para que todo el conjunto del organismo tenga un mejor funcionamiento y por tanto la emisión de la voz. Algo importante es que hay casos especiales en los docentes y los mencionamos porque es a tener en cuenta que el cuidado de la voz requiere de atención especial. Son docentes, el grupo de docentes que usan el cuento y el canto como herramienta pedagógica, donde muchas veces hay mayor exigencia de la voz. Entonces, particularmente recomendamos el cuidado de la técnica vocal y la consulta a sus especialistas para recibir recomendaciones particulares para cada caso. Los docentes de nivel inicial también nos parece importante que deben tener en cuenta, además de la técnica vocal, porque también utilizan el canto y el cuento como herramienta pedagógica, tener en cuenta de que muchas veces se realizan esfuerzos por trabajar con niños pequeños en los cuales uno tiene que realizar esfuerzos, tener presente de limitar hablar en esos momentos, ¿verdad? Y en el caso de tener que hacer algún movimiento, tener presente los movimientos adecuados también con los grupos musculares adecuados, los movimientos, ¿verdad? Eso también requiere de conocer técnicas o recomendaciones en cuanto a posturas particulares. Esto, en higiene de columna, uno puede recibir toda esta información y luego aplicarla todo lo que se pueda, y esto uno se va incorporando como modo de prevención, que es lo que es importante, ir adoptando acciones a diario que uno las incorpora dentro de la vida diaria, y esto lleva a que uno no sienta como que está haciendo algo especial para prevenir, sino como parte de las acciones diarias que ya va actuando en prevención momento a momento. Y algo que un grupo que surge ahora con la pandemia de los docentes que mantienen aún las medidas de protección personal que obligatoriamente quedaron en los casos de que trabajan los docentes y funcionarios que trabajan. No sé si habían quedado ahí.
Me escucharon ahí las recomendaciones especiales, hablando de los docentes que usan el canto del cuento, de los docentes de nivel inicial, los docentes que deben mantener el tapaboca, ¿verdad? En algunos casos, que son pocos, los obligatorios, según el nuevo protocolo, que es cuando se manipulan alimentos o se trabaja en lugares donde se elaboran alimentos. De todos modos, en algunos casos uno puede tener que usarlo y tener presente que uno tiene que realizar mayor esfuerzo vocal al usar el tapaboca. Entonces recomendamos hacer reposo, ¿verdad? A cada tantos minutos, 20 minutos, media hora, buscar el momento para algo de reposo vocal, para también cuidar la voz. Y hay otros docentes que no están aquí mencionados, y que son los docentes que trabajan al aire libre, ¿verdad? Ahí también cuidar la técnica vocal, todo lo que sea posible, ¿verdad? Y de no ser posible un cuidado con todos los elementos que uno conoce, buscar formas luego de mejorar o de hacer reposo vocal, o buscar la manera de mantener una voz adecuada después de realizar la tarea, ¿verdad? Hacer un cuidado mayor, ¿verdad? Por último, es importante que uno tenga presente cuando es necesario consultar al médico especialista. Y aquí es cuando, ya sea uno mismo o uno nota en otra persona y se lo puede referir, ¿verdad? Porque también la idea de las medidas preventivas son tener la información para el cuidado de uno mismo, y también uno puede contribuir al cuidado de otra persona. Uno puede notar en otra persona algunos de estos elementos que vamos a mencionar para que se realice una consulta al especialista, como son los cambios en las características de la voz, la tos, que particularmente es seca, no es muy importante, pero es una tos que a uno lo molesta, ¿verdad? Entonces, puede ser un indicador, no quiere decir que lo sea necesariamente, porque no es específico, pero si uno presenta tos y es docente y utiliza su voz a diario, presenta tos, conviene la consulta para tener un diagnóstico. Picazón de garganta, sensación de quemazón o una sensación de cuerpo extraño en la garganta, también debe ponernos en atención para la consulta. La falta de aire, que a veces se presenta al final de la jornada, a veces se presenta al final de la semana, que uno nota que le falta un poco de aire como para terminar de hablar. Entonces eso también amerita una consulta, porque muchas veces es necesario corregir la técnica vocal. El dolor en el cuello, las contracturas cervicales, hace también que uno tenga que mejorar cosas, y el cansancio al hablar. Estos son elementos que es importante a tener en cuenta. Hay cuestionarios que a uno le permiten evaluar, ¿verdad? Son cuestionarios que ya están establecidos, que están en internet, ¿verdad? Hay en distintos lugares donde se pueden encontrar, donde están distintos ítems que a uno le permiten autoevaluarse, a ver en ciertos puntos en la técnica vocal, en los cuidados de la voz, y permiten también una cierta orientación. Me parece importante mencionárselos para que sepan que hay hay recursos también que uno puede utilizar para cuidarse mejor. Bueno, esto es entonces el aporte que nosotros queremos transmitir, y que, bueno, no es algo específico, pero sí orientaciones que cada uno puede ir viendo de acuerdo al caso, y que
pueden ayudar a ustedes a cuidarse particularmente la voz y toda su salud, ¿verdad? Porque el cuidar la voz requiere cuidar todo el organismo. Así que, bueno, si tienen preguntas, estoy atenta y muchas gracias. Perdón, tengo una consulta. Sí. Quizás ya lo dijiste, pero como tengo poca señal, un poco quizás se cortó, no sé. Hemos estado hablando de una técnica vocal durante todo este tiempo. Yo quisiera saber si hay como algún nombre del técnica o algún pique sobre esta técnica que hemos estado diciendo para poder después profundizar en ella o no sé. Bueno, no hay ningún detalle, es la técnica vocal para el manejo, para el uso adecuado de la voz, ¿verdad? Incluso se practica en los prestadores de salud a través de los fonoaudiólogos. Hay proyectos que plantean tener un convenio para vincular a los docentes para aprender esta técnica vocal. Todavía está claro, porque es algo que es necesario verlo en la práctica. Hay tutoriales, hay cosas escritas, hay documentos, pero es importante el hacerlo y el ver en cada caso, porque en la técnica vocal hay que ver muy bien la postura, en cada caso pueden haber, por ejemplo, pongo un caso que vemos con frecuencia, alteraciones de la columna que no se pueden corregir, pero sí lo que se puede lograr es mantener el equilibrio muscular, aunque sea una escoliosis, pero los músculos que rodean esa columna que estén equilibrados. Entonces, en esos casos interviene muchas veces el traumatólogo, fisioterapeuta, en hacer corregir la tensión de esos grupos musculares. Otra situación que se nos presenta es la postura, que con frecuencia vemos en estos grupos de docentes cuando trabajamos en el equipo de patología de la voz, que era la contractura cervical en el cuello, mucha tensión y menos tensión de lo que debería haber a nivel abdominal. Entonces ahí es también la técnica vocal requiere tratar de corregir estas cosas. Nosotros planteamos el ejercicio como parte de la actividad diaria, como de un hábito que ayuda, favorece en esto, pero en algunas personas resulta más acentuado, entonces hay que trabajar un poquito más, a veces lo cervical, a veces lo abdominal. Hay personas que han tenido operaciones abdominales y tienen una cicatriz, entonces ahí hay que ver también cómo se puede trabajar para favorecer el equilibrio. Pero con respecto a tu pregunta inicial, no hay nada que te pueda decir como específico, un nombre particular, ¿no? Pero es la técnica vocal, es decir, todo lo que se realiza, los movimientos, la impostación, ¿verdad? Todo lo que está vinculado a la fonación y para cada caso particular. Sí, claro, habían preguntado en el chat, perdón, sí, claro, yo habían soy preguntado en profe el de chat eso de música que... y tenemos educación de la voz, pero Ahí está. las demás formaciones no lo tienen y justamente en el chat habían puesto si estaba la posibilidad de sumar a las carreras de la docencia esto que es tan importante. Me parece muy importante, sí. Sí, se puede hacer el planteo, cómo no. Yo misma ya lo puedo transmitir aquí a la Dirección de Servicios Médicos para que lo plantee y quizá ustedes también a nivel docente, porque es muy importante, sí. Sí, claro, en educación musical. ¿Y hay alguna otra orientación también que tiene, no? ¿Es educación de la voz o es solo música? Yo soy profesora de música y la única formación que tenemos, la asignatura en toda la carrera, es en música e impostación de la voz. Ahora yo quería agregar un poquitito que la técnica vocal para hablar es una formalidad.
Y para el canto eso, tiene otra formalidad, que utiliza todo otro mecanismo de fonación, pero incluso el habla también para proyectar la voz también es diferente. O sea que es bastante, si entrar en la técnica vocal hay que profundizar mucho porque hay muchas puntas, ¿no? Según para qué. Exacto, en el docente la voz proyectada, sobre todo, ¿no? En el aula, la voz proyectada. Me parece muy interesante este aporte porque hay diferentes formas de técnica vocal de acuerdo para el caso, ¿no? Sí, es muy importante, sí. Y después te habían preguntado, bueno, como técnica de vocal también, ¿cuál era inadecuada que habías dicho? ¿A qué se refería con inadecuada? Ahí está. Había una pregunta. Ahí está. Inadecuada es cuando no se realizan los movimientos vinculados a la fonación y que tienen que ver mucho con la postura, con la respiración, con la impostación, ¿verdad? Entonces, inadecuada quizá lo va a detectar alguien que vea todos los detalles de la técnica, pero uno también lo puede notar. Hay elementos que a uno le permiten pensar de que es inadecuada. Cuando, por ejemplo, uno está diciendo una frase y tiene que tomar más aire, le falta aire, la dosificación del aire, uno nota que falla. O cuando uno después de hablar nota molestias en la garganta o nota en el cuello, eso es porque los elementos, todas las partes de nuestro cuerpo que trabajan en la emisión de la voz, no están funcionando coordinada y adecuadamente, porque no deberían darse este tipo de molestias si uno está aplicando una técnica vocal adecuada. Entonces, yo diría que la técnica vocal inadecuada la podría señalar con todos sus detalles un técnico especialista, un fonoaudiólogo. Pero uno puede notar, puede tener cosas, elementos indirectos o sentir cosas que le hagan pensar que esa técnica vocal es inadecuada. No sé si queda la respuesta a la persona que preguntó o hay algo más que yo pudiera contestar o aportar. Después Alejandro, que lo hace como a nivel personal, Sí. que sufre de asma alérgico y usa Ventiplus. Sí. Creo que eso le afecta negativamente. ¿Qué puede hacer para minimizar los dolores de garganta y pérdida de voz? Ahí está. Bueno, tener el tratamiento del asma muy controlado. Es decir, para eso es importante que consulte al médico que le está haciendo el seguimiento del asma y de las reacciones alérgicas para presentarle esto que aún con tratamiento está teniendo molestias. Entonces, lo que se hace es ajustar el tratamiento que está recibiendo farmacológico y muchas veces se complementa con algún otro tratamiento o alguna otra recomendación vinculado o a lo respiratorio o a postural o a la exposición a ciertas sustancias que desencadenan las alergias. Aquí la consulta médica teniendo en cuenta el tratamiento que está haciendo, lo que él siente y lo que uno está viendo que ocurre, las pérdidas de voz, bueno, con todos esos elementos, consultar para ver si hay una recomendación que seguramente va a haber como complementaria a esta situación. Y yo diría también que es importante atender la parte digestiva, que muchas veces está vinculada a la vía respiratoria. Hay personas que, no sé si es el caso del profesor, pero que las crisis asmáticas se desencadenan en la madrugada porque se presenta reflujo
gastroesofágico, hay problemas digestivos que es necesario corregir y eso mejora la presentación, ¿verdad? Hace que disminuya la presentación de crisis asmáticas y por tanto la repercusión en el resto de la vía respiratoria, ¿no? A veces no es muy notorio el reflujo. Sí, el otorrino al revisar la laringe nota inflamaciones que son bastante características de la presencia de un reflujo que la persona no lo nota. Entonces, ahí también es importante, si hay alteración de la voz o disfonía, una consulta al otorrino, laringólogo. Tenemos a Viviana, que está levantando la mano. Sí. Que quiere hacerte una consulta. Perfecto. Natalia, capaz que querés seguir vos y esperamos que Viviana... Bien. Bueno, yo nada, decirles que yo soy profe de educación física y bueno, trabajo todo el día afuera, 8 horas. Ya me operaron de las cuerdas vocales hace como 8 años o 9, porque tenía nódulos. Nódulos. Y yo llego a las 5 de la tarde que salgo de la escuela, tengo 18 grupos en total, ¿no? Claro. 12 grupos en la escuela y 6 grupos en el liceo y llego a mi casa destruida. Bueno, ahora estoy con licencia médica porque tengo resfrío, yo qué sé, gripe, de todo, y por eso les soy sincera y tengo voz. Pero si no, claramente estaría en señales de humo. Y volví al otorrino y me dijo que tenía nódulos del otro lado y que bueno, que tenía que ir a foniatría y que... Sí. Y en realidad está buenísimo, pero el tema es que, por ejemplo, yo soy socia de La Española. Sí. Y hay que ir 2 veces por semana, media hora en el mismo horario. Entonces es algo, o sea, imposible de alcanzar. Entiendo. Y como decían recién las compañeras de música, cuando yo hice la carrera que me recibí en el 2010, no había educación de la voz. Y para mí es fundamental trabajando al aire libre, frío, calor, lluvia, o sea, no está. O sea, es como que todo lo que decía ahí, no carraspear, no gritar, no sé qué, era como, ojalá pudiera. Ojalá pudiera, claro. Pero a veces no se puede. No se puede, es cierto. Son condiciones que uno plantea, pero que después en la práctica, sí, es cierto. De todos modos, estoy totalmente de acuerdo que la educación de la voz sería importante que estuviera. Sí, y lo otro que, bueno, si se pudiera concretar lo de estas coordinaciones que se están estableciendo para poder disponer de algún servicio para que se atienda a los docentes específicamente en este tema, porque la técnica y foniatría, en tu caso particularmente, sería clave. Sí, claro. pero sí, con un acceso más fácil y más sesiones de repente, ¿no? Como para tener... Yo, o sea, empecé a ir y después me terminaron operando porque no me funcionó. Claro. Por eso sé que es fundamental, pero no es algo fácil tampoco de acceder. Exacto, y la exigencia como profe de educación física es mucha, sí, por eso como grupos especiales me pareció esto, y como además a veces también con nivel inicial, profe, ¿no? Son actividades que exigen, sí, a la voz. Bueno, gracias. No, de nada. Doctora, una consulta que de pronto no sé si es pertinente o no, pero de repente digo, así como tenemos hoy esta posibilidad de trabajar en este taller, ¿no habría alguna una forma de que accediéramos, aunque sea a una capacitación básica sobre este tipo de técnicas? Sí, sería cuestión de ver... ¿Sabe por qué le digo? También porque hay un tema real que yo también soy socia de la Asociación Española y pasa eso que dice la compañera exactamente.
Por otra parte, si uno va en forma particular, normalmente es bastante inaccesible para un docente. No, claro, no. Particularmente estuve hace unos años hablando pero comenzó luego la pandemia con la gente de tecnología médica, la parte de fonoaudiología, y dentro del servicio nuestro me decían que se estaban haciendo conexiones para lograr de repente justamente esto, de repente una capacitación básica práctica, ¿no? En talleres, que esto lo voy a retomar, a ver si se puede retomar. Me parece muy importante, sí. Sí. Ya le digo, yo intenté hacer consultas y eso para hacerlo en forma particular, pero por lo menos a mí me resulta inaccesible. O sea, por un lado por el lado de los horarios y después por el tema económico, que por supuesto que lo vale el conocimiento. El problema es si uno lo puede o no pagar. Exacto. Sería muy importante, sí, lograr algo de esto, tener posibilidades de talleres con técnicos que enseñan la técnica vocal. Y lo planteo, sí, lo voy a plantear. Muchísimas gracias, doctora. No, por favor. No sé si Viviana puede conectarse porque tiene levantada la mano todavía o... Sí. Yo voy tomando nota de... Ahí puso, escribo por acá porque no logro activar micrófono. Mi situación es parecida a la de Natalia. Tengo nódulos en las cuerdas vocales. Quisiera saber si hay algún convenio por ser docente para atenderse con fonoaudiólogo y hacer tratamiento. Gracias. Eso pregunta Viviana. Perfecto. Pirelo, si no me equivoco. No tengo la referencia, pero quizás en el prestador de salud se puede consultar por el hecho de que están los servicios de salud ocupacional también en los prestadores de salud. Entonces, capaz que actualmente hay alguna posibilidad de que esto se pueda ver, ¿no? Especialmente para los docentes. No tengo una referencia que pudiera darles, ¿no? De algún convenio específico. Sí, me anoto lo de para poder dar como decía la compañera, aunque sea una capacitación básica, pero también sería importante tener algo para cuando ya hay alguna afección que pueda atenderse, ¿no? A la brevedad. Después Mónica pone, hoy en día son pocos los docentes que no gritan en algún momento del día, independientemente de la asignatura. Sí. Denis dice, que pensó que iba a haber alguna práctica o técnica. Ah, claro. La idea de esta actividad era la presentación desde el punto de vista integral, ¿verdad? Desde la generalidad y orientaciones específicas, pero no profundizamos en la técnica porque esto ya va por cuenta de los técnicos especializados, ¿no? En el tema, que es una idea que tenemos también, pero no pudimos concretarlo en esta actividad. Y la mayoría, viste, te pone que ir a fonoaudiólogo es el tiempo, el costo. Sí. Muchos han puesto sí. Eso del tema. Sí, claro, que es un tema a plantear para ver una posibilidad de acceso directo, ¿no? Desde las personas que trabajan con la voz, acceder en forma más rápida y directa en el prestador de salud o en algún otro lugar en el cual pueda haber algún convenio. Eso vamos a ver cómo se puede lograr. Después hay una consulta que dice, en caso de elevar una nota para incluir esta propuesta con carácter transversal, ¿ante quién se debería presentar? ¿Tienes idea, Lucía? Y pienso que ante el consejo, ¿no? El consejo de cada uno. Claro,
Claro, a través o de repente de inspección y la inspección al consejo. Después te preguntan, ¿qué tan malo es el consumo de café y mate? ¿Cómo, perdón? ¿Qué tan malo es el consumo de café y mate? Bien, el tema del mate y es la temperatura, ¿verdad? Por un lado, la temperatura que puede afectar las mucosas, pero más que nada esofágicas. Otras veces hay personas que sienten reflujo gastroesofágico por el mate y también por el café, ¿verdad? Porque pueden actuar como irritantes, independientemente de la temperatura. Entonces, por ese lado podría haber alguna alteración. Y el otro punto que me parece importante con respecto a esas bebidas es que a veces uno tiene la sensación como que está hidratado y en realidad no dan la hidratación adecuada, el café y el mate, ¿no? Porque en sus componentes hay partículas que hacen que no toda el agua llegue a dar hidratación, como cuando uno toma agua solamente, ¿no? Entonces, hay diferentes aspectos, ¿no? En cuanto a lo que implica como irritante en la calidad de la bebida, en la temperatura y el otro aspecto que es la hidratación. Entonces, Después tenemos a Natalia La Rosa que también está levantando la mano. Sí. Natalia. Así que sería convenio capacitación en taller, convenio capacitación en todo. Sí. Creo que también tiene problema con el micrófono. Y yo en el chat no tengo ninguna otra consulta, no sé si los participantes tienen. Hay una consulta de Rita Pires que dice, no logro controlar el tono de voz, lo tengo excesivamente alto y sin darme cuenta elevo la voz. Ajá. Bueno, ahí entonces es necesario trabajar justamente la técnica vocal, ¿no? Ahí sería necesario analizar bien cuál es la situación y hacer las correcciones como para lograr que eso lo pueda controlar. Después Lilian dice, buenas tardes, tengo la voz baja, tengo hipotiroidismo, reflujo y escoliosis, un grupo numeroso por el cual a veces tengo que gritar y me voy contracturada. ¿Tendría que consultar para mejorar la voz? Sí, por supuesto. Sí, es necesario ver los diferentes puntos en cuanto a la escoliosis, el equilibrio muscular, de lograrlo porque no todas las escoliosis tienen un tratamiento correctivo. Entonces, en esos casos donde a veces la escoliosis tampoco es muy importante, pero sí genera muchas contracturas, buscar, consultar para ver de qué manera se puede lograr el equilibrio de los grupos musculares y, por tanto, disminuir las contracturas. Con respecto al hipotiroidismo, mantener los controles y consultar para que esté bien controlada la hormona tiroidea en sangre, ¿verdad? Y bueno, y el reflujo también es importante que sea atendido. Hay medidas como ser de no acostarse antes de las 2 horas después de comer, que esperar 2 horas después de comer para acostarse, no tener la cama que favorezca el reflujo, o sea, buscar la posición de la cama donde sea antirreflujo, vamos a decir, y limitar todos aquellos alimentos y medicamentos que favorecen el reflujo. Entonces, hay muchas medidas que son higiénico-dietéticas y a veces hay que complementar con algún fármaco.
Entonces también conviene la consulta. Son 3 factores que pueden influir en la voz y que de corregirlos puede mejorar mucho la voz. Bueno, después María Alejandra Veró, Sí. ¿influyó el uso del tapaboca en la voz? Si hay algunos otros datos. Sí, influye en algunas personas particularmente, ha dado algún inconveniente, muchas veces vinculados al tipo de tapaboca. Hay personas que han referido algún tipo de alergia a algunos elementos, materiales de los tapabocas. Se han presentado, no tengo referencia a ningún estudio realizado en esos casos, pero sí han habido algunas referencias con respecto a esto y a las exigencias que lleva el uso de tapaboca, ¿no? En forma prolongada, fundamentalmente, ¿no? Cuando son muchas horas que uno lo tiene que utilizar. Y después Adriana pregunta, ¿con quién trabajar técnicas vocal? ¿Con quién trabajar técnicas vocal? Con fonoaudiólogos, ¿verdad? La técnica vocal la trabajan los fonoaudiólogos. Actualmente el único dato que tenemos es a nivel de prestador de salud, ¿no? Pero yo ya voy a llevar esta propuesta o estas ideas que surgen de esta actividad para ver las posibilidades que hay de tener algún convenio o alguna capacitación, además de lo que se propone como algo que pudiera estar presente en los cursos, ¿no? Sería la técnica vocal como complemento, la práctica, vamos a decir, de repente de algo que puede ser teórica en los cursos. Entonces, por el momento, la técnica vocal la trabajan los fonoaudiólogos en los prestadores de salud y que son derivados por los otorrinos, ¿verdad? Los otorrinos. El micrófono abierto. Gracias. Así a veces pasa. Natalia La Rosa dice que no le funciona el micrófono. Sí. Que les quería comentar que además de docente es locutora de hace muchos años y la respiración costó abdominal es muy importante para proyectar la voz y poder utilizarla mejor. Sería muy bueno hacer talleres para aprenderla. En el curso de locución aprendimos con una fonoaudióloga. Exacto. Esas son las actividades que se hacen en los talleres con las fonoaudiólogas, practicar el tipo de respiración y de corregir algunos movimientos que además después se realizan prácticas a diario, ejercicios, quedan propuestos ejercicios que uno los puede seguir haciendo después de hacer la capacitación, ¿no? A uno le queda como ejercicios incorporados, de repente antes de comenzar la clase o después, uno va viendo el trabajo previo al dictado de clases o al hablar mucho rato también es muy importante en cuanto a la respiración, en cuanto a la dosificación del aire, ¿verdad? Todas técnicas que se aprenden y después uno las aplica, ¿verdad? Hasta que se incorporan naturalmente y ya uno tiene que pensar en hacer la respiración. Bien, Carlos Estela levantó la mano. Sí. ¿Qué consulta? Desactiva ahí va. Ahí está. No, disculpas porque tenía como una especie de latencia. Activaba el micrófono, pero no me lo activaba enseguida y lo volvía a pulsar y lo anulaba. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Para empezar, me pareció súper interesante el aporte de la doctora y me llamó la atención una cosa. Yo estaba escuchando los testimonios y todo parece, es como que
veía que la mayoría de las problemáticas tenían que ver con la cuestión del uso de la técnica o de ciertas afecciones que uno ya trae, no sé, puede ser quizá por una cuestión de desgaste, bueno, no sé, por afecciones que la doctora sabrá y de seguro yo no, pero me llamó la atención que se estaba pasando por alto digamos, el factor de la cuestión del estrés, que sí la doctora lo tocó en el PPT, y bueno, pero escuchaba, por ejemplo, una colega que hablaba de que tenía muchos grupos, y otra que hablaba de que bueno, que se exponía a grupos complicados, como que eran muy numerosos, y todo parecía, y bueno, o sea, pedían ayuda con el tema de la técnica, ¿no? Y a mí me parece, bueno, razonable. Sin embargo, parecemos que dejamos de lado la cuestión del estrés. Es como que quizá uno a veces tiene que darse cuenta cuando está, bueno, sobreexponiéndose a contextos o a situaciones que bueno, que a uno le exceden, ¿no? Sí, por supuesto. Sin lugar a duda, quizá exponernos a jornadas muy extensas, bueno, pueden acabar afectando a esta problemática. ¿No? Sí. Eso tú lo decías, pero me parece que a veces somos nosotros que eso como que lo pasamos por alto y tratamos de solucionarlo, solventar el problema desde otro lado, y quizá Sí. habría que atender a esta otra cuestión. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un punto fundamental, que incluso muchas veces es el punto de partida de una disfonía. Lo hemos visto muchas veces, alteraciones emocionales que corregidas corrige la disfonía, porque era el único factor que estaba determinando en el docente. Es muy importante eso también, atender y de modo preventivo, ¿no? Dar estrategias. Nosotros hace unos años lo habíamos comenzado a tratar con psicólogos de ANEP. Hicimos un taller donde participaban sí, los psicólogos con su aporte desde la estrategia del manejo de situaciones, con ejemplos, con situaciones más frecuentes, que me parece también que sería muy importante. También lo voy a anotar como una cosa que puede contribuir en este enfoque que es la salud con un abordaje integral, porque no podemos separar, y la parte emocional por supuesto influye. A veces es un factor determinante, a veces algo que contribuye, sí. La situación muchas veces uno no la puede cambiar, pero puede cambiar el modo como maneja, y también hay posibilidades de corregir la situación como se está dando en cuanto a números de alumnos o de horas, ver posibilidades. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Bueno, si no hay ninguna otra más pregunta, agradecemos mucho a la doctora por su tiempo, por la exposición, y a todos los que participaron y a los que quedaron afuera también, que van a tener la grabación. Para los compañeros y colegas de ustedes va a estar la grabación en capacitacion.anep.edu.uy para que puedan todos después trabajarla y escucharla. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de brindarnos la posibilidad de aprender junto a la doctora y a los compañeros. A las órdenes. Mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.